Yo quiero explicar algo dentro de la evolución histórica para que lo vayamos entendiendo y lleguemos un poco al tema que vamos a ver hoy, que es empresa. ¿Correcto? Empresa es un tema que para poder incorporarlo, primero para explicar lo que es empresa, para poder incorporar el concepto de empresa, lo primero que van a tener que hacer ustedes como un ejercicio importante, y les pediría que presten atención a esto, es sacar de sus cerebros lo que ustedes piensan que es empresa. ¿Por qué? Cuando yo les estoy diciendo empresa, cada uno de ustedes está pensando y en su cerebro se instala lo que piensan que es empresa. Y eso va a hacer que cueste que entre el conocimiento correcto, ¿no? Si yo les digo a ustedes empresa, cada uno de ustedes va a pensar en la empresa donde yo trabajé, en la empresa de mi tío, mi papá se va para la empresa, mi abuelo tenía una empresa, la empresa lo despidió, las empresas son malas personas porque explotan a la gente, las empresas tienen que ganar menos, ¿correcto? Todos conceptos erróneos de los que somos total y permanentemente invadidos. Y no estoy hablando de una cuestión política, estoy hablando de una cuestión de terminología. ¿Por qué digo esto? Porque empresa jamás se lo puede confundir con sociedad. Realmente es un concepto totalmente erróneo, es muy erróneo, que se confunda empresa con sociedad. ¿Por qué? Y acá viene la explicación. Empresa es un concepto económico, no jurídico. Repito, empresa, Estoy en clase, ¿eh? No, estoy en empresa arquitectura. es un concepto económico, no jurídico. Repetimos. ¿Esto qué significa? Que Ana está ya gris hoy. algunas referencias indirectas, salvo algunas referencias indirectas, a ver, un minuto, ¿sí? Ahí ya la avisa igual. Listo, ya está. Creo que salvo algunas referencias indirectas, no vamos a tener una descripción de lo que es empresa en el mundo jurídico. Cuando ustedes estudian derecho, se van a dar cuenta que si se preguntan qué es persona, el código les contesta, ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Si ustedes van a ver lo que es sociedad, que es lo que van a ver en los capítulos siguientes, van a ver que la ley dice, habrá sociedad cuando una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obliguen y me describen legalmente lo que es una sociedad. Si estudian contratos, van a ver que habrá contrato cuando dos personas se obligan a, me describe lo que es un contrato. Si van a obligaciones, es la relación jurídica entre una persona llamada, me describe la ley lo que es una obligación. Cuando vamos a buscar el concepto de empresa, la ley, como dije, si bien me hace unas referencias indirectas al concepto de empresa, no me da una regulación. Esto me obliga a que hagamos una construcción que todos aceptamos pacíficamente, pero que no tiene descripción legal, pero que en la terminología popular, en el concepto, se lo suele confundir con el de sociedad. Y digo que este es un grave error, ¿por qué? Porque precisamente empresa es actividad y sociedad es el sujeto que la lleva adelante. ¿Esto qué significa? Empresa es la actividad económicamente organizada, la empresa es el conjunto de elementos que vamos a ver en un momento, es el conjunto de elementos que cuando entran en funcionamiento y se van desarrollando conforman lo que se llama empresa, y eso no lo podemos confundir nunca con el empresario, que es el sujeto jurídico titular de esa actividad. Ese empresario puede ser una persona física, hoy el código dice humana, una persona física o una persona jurídica. Si es una persona jurídica, usualmente es una sociedad, que también lo vamos a ver. Entonces, yo hace 5 minutos que lo que les quiero decir es que nunca se confundan, como hace la mayoría, empresa con empresario. Una cosa es la empresa, otra cosa es el empresario. Yo no trabajo para una empresa, porque para que exista una relación de trabajo,
tiene que haber un contrato de trabajo, y para que exista un contrato de trabajo tiene que haber dos personas, ¿correcto? Una que va a ser el trabajador y otra va a ser el empleador. El empleador es el empresario, es el que lleva adelante la empresa. Yo puedo ser uno de los elementos personales que conforman la actividad empresaria, como vamos a ver, pero no tengo un vínculo con la empresa, un vínculo jurídico, un contrato. Lo integro y ese concepto de integración es un concepto que es económico, no es jurídico. Esto es importante que lo entiendan, por eso estoy hace rato repitiendo lo mismo, porque estamos enfrentando un concepto que ustedes lo tienen intelectualizado tal vez desde hace unos años en un sentido distinto a lo que uno les está diciendo. Y cuando yo sigo hablando, después de haber hecho esta aclaración, para que todos me entiendan, más de una vez voy a hablar mal, voy a decir la empresa lo despidió. ¿Por qué? Porque lo tenemos incorporado. Si bien tenemos incorporados estos conceptos erróneos, en derecho comercial es usual que tengamos este tipo de errores. ¿Por qué? Por una cuestión de brevedad del lenguaje. Correcto, si yo tengo que andar hablando con precisión, obviamente tardo un rato más. Si lo tengo que explicar, lo explico bien. Entonces van a ver que hay un capítulo que todos llamamos sociedades extranjeras. No, y es otro concepto que es erróneo, porque si las sociedades no tienen nacionalidad, mal pueden ser extranjeras. Lo que estamos hablando es de otro concepto que lo vamos a ver más adelante. Pero tendemos a hablar mal, y ese lenguaje que utilizamos mal cuando lo queremos utilizar como premisa para otro razonamiento, hace que realmente no sea una premisa. Premisa es algo que es correcto, sino que sea lo que es algo incorrecto. Lo incorrecto en lógica se llama silogismo. Entonces, si yo parto de un silogismo, la consecuencia necesariamente va a ser una equivocación, ¿correcto? Si yo parto de que 2 más 2 es 3, y después a 2 más 2, que es 3, le digo, le sumo 2 más, la respuesta va a ser 5. Y es erróneo, porque la respuesta correcta es 6. ¿Por qué? Porque parto de un silogismo. ¿Se entiende por qué estamos poniéndole tanta intención a esto? Y vuelvo a repetir, entonces empecemos a corregir este concepto y a que me quede claro este concepto de empresa. Empresa es actividad, es la actividad. Si la empresa quiebra, porque hay una quiebra, que hay un desapoderamiento, es una forma de extinción de la empresa. Si la empresa la cierro, a ver si podemos entender esto para separarla. Si la empresa la cierro, ¿no es cierto? Porque digo, se terminó, no vengan más a trabajar, le digo a la gente, ¿no? O me cae una bomba, explota el establecimiento, no tengo más empresa. Y puedo tener empresario. Y a veces al revés, puedo tener un empresario, el titular de la empresa, que es una persona física, la persona se muere ese sábado o ese domingo, y el lunes la empresa abre, salvo que se toma un día de luto, y sigue funcionando. O puedo tomar y decir, el titular se la transfiere a otro. ¿Por qué? Porque más de una vez no interesa quién es el titular de la empresa, lo que interesa es la empresa. Esta organización de factores de producción que vamos a repetir. Quiero creer que después de todo lo que repetí, más o menos quedó claro este concepto de empresa, y quiero insistirles en que me parece que es sumamente importante que lo entendamos, porque es un concepto en el que se basa gran parte del ordenamiento jurídico. Esto lo vamos a explicar ahora en un ratito. Y este concepto de empresa no solo hay que entenderlo cuando estamos en derecho comercial, sino que también hay que entenderlo cuando estamos en derecho comercial, cuando estamos en derecho laboral, cuando estamos en derecho de familia, cuando estamos en derecho tributario. Es decir, hay que entenderlo cuando estamos en todas las ramas del derecho. Lo primero es no confundir empresa con sociedad. Si yo tengo claro ese concepto, ya avancé, porque yo perfectamente puedo tener empresa sin sociedad, porque puede ser una persona física la titular, y puedo tener una sociedad sin empresa. ¿Por qué? Porque puedo constituir una sociedad, armar una sociedad, y que esa sociedad no haga nada. Entonces la sociedad existe. ¿Qué hace? Nada. Y si no hace nada, es una sociedad. ¿Tiene actividad empresaria? No, no la tiene. La sociedad existe. Es algo inútil, correcto, diríamos, ¿para qué me hicieron una sociedad si no tengo empresa? Pero puede existir perfectamente. Eso es lo que me tiene que determinar esta explicación. Quiero aclararles que este concepto de empresa es un concepto interesante. Fíjense cuántas veces, cuando lo utilizo en terminología, llevó adelante una gran empresa, ¿no? Lo que están diciendo,
a través de esa palabra, es actividad. Siempre empresa lo tienen que tomar como sinónimo de actividad. Y cuando lo volcamos a la parte mercantil, a la parte comercial, es organización, es actividad y organización de los factores de producción. Este concepto, obviamente, es un concepto que se desarrolló, solo una breve referencia histórica, es un concepto que se desarrolló en un momento dado de la historia de la evolución humana, ¿no? ¿Por qué? Porque en sus orígenes las personas no llevaban adelante empresas que podríamos decir mercantiles. Sí había empresas de conquista, ¿no? Que a veces las conquistas también, aunque parezca que no, el descubrimiento de América, todo lo que fue la fundación, cuando los países salían, también tenían una finalidad estrictamente económica. Cuando alguien decía, vamos a conquistar el nuevo mundo, primero descubrimos el nuevo mundo y lo vamos a conquistar, era una actividad, nos guste o no nos guste, era una actividad que tendía a buscar una ganancia, tanto para los particulares como para el Estado. Yo les digo esto y alguien me va a decir, pero ¿cómo es eso? Sí, es decir, lo que no estudiamos en historia es que a Pedro de Mendoza, a Juan de Garay, a todos los que venían, eso que ustedes estudian como los adelantados, ¿no? Los adelantados, lo que hacían era, venían, ¿no? En una expedición que se armaba, en una empresa que se armaba, para venir a buscar el oro que estaba en las Indias. Y para venir a buscar ese oro, ¿no? Se formaran, y después lo vamos a ver en sociedades, lo que eran las compañías de Indias. Y las compañías de Indias, ¿no? Compañía es sinónimo de sociedad, son los antecedentes de lo que hoy son las sociedades anónimas. Entonces, cuando uno vincula este concepto, van a ver que lo tenemos en toda la historia de la humanidad, que siempre hubo esta intención, desde que el comerciante, ese comerciante individual en la historia, que iba con su carro, con su carreta, ¿no? No sé, con las cosas colgadas ahí, vendiendo utensilios de poblado en poblado, se le dio mayor envergadura, ahí empezó a aparecer el elemento de empresa, empezó a aparecer este elemento de organización. Entonces hay un punto donde lo comercial pega un salto de alguna manera, ¿no? Aquel que compra para revender, compro macetas y las vendo, compro salames y los vendo, compro tornillos y los vendo, y gano con la diferencia. ¿Es una forma de ejercer el comercio? Sí, históricamente era la forma. Ese proceso, que era un proceso artesanal, manual, a medida que fue creciendo la envergadura, se fue ampliando, y ahí es donde económicamente se desarrolló el concepto de empresa. Y este concepto de empresa es el que en la historia de la humanidad fue desplazando la primera etapa del derecho comercial. Esta etapa, ustedes el otro día vieron, ¿no? Acto de comercio con la profesora Martinelli, que les explicó el artículo 8. ¿No? Si ustedes observan, y para poder entender esto, si observan van a ver que el artículo 8 del Código de Comercio tiene un orden. Y ese artículo 8 pone en primer lugar lo que a la época de la sanción del Código era lo más comercial. Y lo más comercial a la época de la sanción de este código, que tiene su antecedente en el Código francés 1808 para ubicarnos, y en Argentina llega en 1850 y pico, 1860, vemos que el primer inciso es adquisición a título oneroso de una cosa mueble para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado en que se adquirió, o después dar una forma de mayor o menor valor. Como le explicaron, que es aquel que compra y vende como está la cosa, o aquel que compra, la transforma un poquito y la vuelve a vender. Y esa descripción era lo esencial en esa época. Y cuando sigo mirando los incisos, recién cuando llego, el segundo era la transmisión, el tercero era operación de, perdón, los papeles de comercio, la letra, el pagaré, el cheque. Observen la antigüedad que tiene la letra de cambio, que hoy no la van a ver más, porque no se ve una letra de cambio, sí podemos ver un pagaré, ¿no? Pero estaba en tercer lugar. ¿Por qué? Porque se usaba muchísimo. ¿Por qué se usaba mucho? Bueno, estaban los bancos. Entonces, como estaban los bancos, esos papeles eran terriblemente utilizados. Cuando aparecen los bancos, desaparece la utilización prácticamente de esos papeles, o merma. Y recién cuando llegamos al inciso quinto, que me dice las empresas de fábrica de comisiones, mandatos, o transporte por agua o por tierra, que no me dice por agua, perdón, no me dice por aire, ¿no? Ahí recién en el inciso quinto, en quinto lugar aparece la empresa. ¿Esto qué significa? Que en 1808
y en 1850 y pico, la empresa era al final, venía al final porque recién en ese momento comenzaba el desarrollo de la actividad empresaria. Y si prestamos atención a ese inciso, no escuché la clase, pero seguramente se los marcaron, van a ver que no me dice las empresas, me dicen la empresa de fábrica. Cuando me dicen la empresa de fábrica, es la empresa que se organiza para fabricar. ¿Esto qué significa? Que una empresa de servicios, con el artículo 8 anterior, lo que era una empresa que era organización para brindar servicios. Y cuando les digo una organización para brindar servicios, les digo Microsoft o Google, ¿no es cierto? Ese nivel de envergadura. ¿Entraba dentro de la materia comercial? No. ¿Y qué era? Civil. ¿Y si era civil? ¿Entendemos la insuficiencia? ¿Por qué? Las empresas de fábrica entrarían, las empresas de comisiones entraban, las empresas de transporte entraban, pero observen la ironía, ¿no? Que si el transporte lo realizaba una persona con su propio vehículo, era un contrato de transporte y no tenía empresa, no era comercial. ¿Por qué? Porque no tenía empresa. Era un contrato de transporte en civil. El contrato de transporte en civil en el Código Viejo no estaba regulado, con lo cual era una locación de obra de servicios. Pero si era una línea de colectivo porque había organización, sí era de materia comercial. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el concepto de empresa se fue instalando de a poco para llegar en los hechos. Lo que pasó fue que frente a la insuficiencia legal de lo que notó social, en 19, es decir, lo que la jerga decimos post-Ford, ¿no? Después de Henry Ford. Henry Ford fue es decir, si bien los automóviles, para aquellos que les gustan los autos, algunos automóviles a vapor datan de 1600, 1600 1700, y que se fabricaban artesanalmente, uno de los primeros fenómenos se desarrollan con el automóvil. Henry Ford, ¿no? En lo que era el viejo Ford, primero Ford T y después Ford A, lo que hizo fue lograr la sistematización, en la fabricación, en la producción. Hasta ese momento los autos se hacían de a uno, él los puso en una línea, de ahí se hizo la línea de montaje y empezaron a salir los autos. Cuando salieron los autos a la calle, hubo un nuevo medio de comunicación y eso movilizó todo. Entonces, todo el desarrollo, gran parte del desarrollo se da con Ford, que tiene esta idea, con Henry Ford, que tiene esta idea, y lo desarrolla. A partir de ahí todo empieza a crecer aceleradamente. Si miramos un poquito y prestamos atención, no es usual. ¿Cuándo pasa esto? 1915 más o menos. Él empieza en 1915 y en forma conjunta con eso tenemos la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, ¿no? dos bicicleteros, ¿no? que se dedicaban a fabricar bicicletas, que son los hermanos Wright, dicen, che, y podemos armar una estructura metálica con unas lonas y de golpe vuelan, con lo cual aparece la aviación. Y así sigue. 5 o 6 años después empiezan las comunicaciones. Y así comienza un proceso que hace que esta descripción del código sea insuficiente y lleguemos al concepto de empresa. Y el concepto de empresa cobra vigencia, pero cobra con un código viejo. Entonces, jurídicamente lo que se hace en ese momento es que se le pone una suerte de coma imaginaria, el signo coma, ¿no? al artículo 8, inciso quinto en el derecho argentino, y empezamos a hablar de la empresa, coma. Y se le pone, ¿para qué? Para entender el concepto de empresa solo y no sujeto, ¿no? a eso de empresa de fábrica. Y así es como se arma en el derecho argentino, que de golpe tenemos que es comercial y tenemos los actos de comercio, que fueron que teníamos, los actos de comercio, que fue lo que ustedes vieron, más esta nueva interpretación del vocablo empresa. Y esa interpretación del vocablo empresa, cuando yo llegué a la Facultad de Derecho, ¿no es cierto?, era un concepto que ya había desplazado al concepto del artículo 8. Y como siempre trato de explicar, me pasa a mí, me pasa menos, pero yo recuerdo que más de una vez iba a visitar a un cliente, ¿no? y decía, che, hay un problema, que podés venir vos hasta la planta. Y yo llegaba a uno de estos parques industriales y no sabía a qué se dedicaba. Pero cuando veía todo lo que tenían, veía que tenían una organización increíble, que tenían un servicio, un custodio, cámaras, me pedían el documento, me ponían la chapita de plastiquito ese para que pueda entrar, me subían a un cochecito eléctrico, pues me llevaban.
no sé a qué se dedican, capaz que contrabandeaban armas, es un chiste esto, ¿no? Pero, pero sí había organización empresaria, eso era actividad mercantil. ¿Por qué? Porque había organización empresaria, no sabíamos a qué se dedicaban, pero la organización empresaria. Bueno, este es el concepto que hoy desplazó. Hoy, la realidad es que cuando nosotros empezamos a hablar y tratamos de entender, y ahora ya vuelvo al derecho positivo, pero lo tratamos de entender un poco más este concepto, vemos que lo que se empezó a mirar principalmente fue el desarrollo de esta actividad. Hoy el derecho comercial, ya hace muchos años que en Argentina el derecho comercial es el derecho empresario. De hecho, el nombre correcto, por ejemplo, el departamento se llama Departamento de Derecho Empresario y Económico. O sea, la palabra comercial la utilizamos, pero hasta el mismo vocablo ha ido cambiando y ha ido mutando para que lo entendamos. Todo lo que vamos a ver es el derecho de la empresa. ¿Por qué? Porque el eje es un eje que es el eje de la empresa, y ahí el concepto. Por eso digo que tenemos un tema donde vamos a tener que entender empresa, pero con la problemática de empresa es un concepto económico, no jurídico. Esto significa que va a haber grandes pautas, ¿no?, para poder comprenderlo en todo momento. Entonces, ya yendo un poco más a derecho positivo, esa era la introducción lógica, a lo mejor me extendí un poco, ¿no? Y van a ver que en términos que esta organización, ¿no?, de factores de producción, si vemos las referencias legales, vamos a ver que hay referencias legales indirectas. La primera de ellas para nosotros la tenemos en la ley de sociedades. Se me escapa de sociedades comerciales, el viejo nombre, no me termino de adaptar nunca. Por eso cuando yo digo le doy importancia a la programación neurolingüística, porque sé que me afecta a mí, nos afecta, yo lo siento todo el tiempo, me toca andar corrigiendo porque lo aprendí de esta forma, lo tengo que cambiar, le va a pasar a más de uno, por eso insisto mucho con esto. Habrá sociedad cuando una o más personas, sigue diciendo el concepto, y después me dice, en ese concepto del artículo 1, para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes y servicios. Ahí tengo que producción e intercambio de bienes y servicios. ¿Qué me estoy refiriendo con esto? A la empresa. Hay un concepto indirecto, a empresa, ahí lo tengo, punto primero. ¿Dónde tengo otra referencia legal? En la ley de concursos y quiebras. La ley de concursos y quiebras la vamos a ver sobre el final de la materia, es el último tercio de la materia. Van a ver que cuando hablemos de concurso preventivo, les vamos a decir cuál es el principio, qué es lo que se busca, principio de conservación de la empresa. Después van a ver que hay métodos de salvataje empresario, que son salvar a la empresa. No al empresario, el empresario se puede ir, correcto, lo que queremos salvar es la actividad sin ese empresario. Cuando hablamos de quiebra, ¿qué es? La extinción de la empresa, es la liquidación de la empresa. La quiebra implica cese, ¿no?, salvo que se utilice un principio de conservación de la actividad, no del empresario. ¿Dónde más tenemos el concepto de empresa? El artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo habla, pero muy claramente dice, a los efectos de esta ley entendemos que empresa es a los efectos de la Ley de Contrato de Trabajo, no del mundo jurídico. Correcto, entonces el derecho laboral tiene un concepto de empresa, lo manejamos ahí dentro del concepto del derecho laboral. Seguimos revisando, y cuando empezamos a revisar bastante, y lo vemos puntualizado, vemos que también empresa me aparece en derecho de familia. Y no es raro, y acá me estoy yendo un poquito, les pido a ustedes que me tengan paciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes todos conocen, o todos saben por mención, porque la materia no la dieron, que para enajenar inmuebles, para enajenar bienes registrables, ¿no?, se necesita el asentimiento conyugal. Bueno, este asentimiento conyugal, es decir, que el cónyuge le preste la conformidad al que transfiere, también se requiere cuando se va a transferir un establecimiento comercial, industrial o agropecuario. Esa palabra establecimiento es un sinónimo de empresa. Ahora vamos a ver terminología. ¿Esto qué significa? Que para transferir una empresa requiero el asentimiento conyugal. Lo mismo la promesa de una empresa.